Bueno, Javier, estamos en la Semana de la Constitución y hace unos días, unos números, no sé cómo van los podcasts, hablábamos de Gary Becker. Ahora yo creo que habría que traer un poco a los institucionalistas, los que sostienen que al final la prosperidad de un país depende de la calidad de sus instituciones. Una cosa que decía mucho mi padre, se fue radicalizando con los años y al final de sus días acabó defendiendo abiertamente a Franco. Nunca lo había hecho, o sea, yo soy o me considero liberal porque me eduqué en un ambiente súper liberal y mi padre me dio a leer a Ortega, a Marañón, a incluso a Giscard d'Estaing, para que conociera y apreciara el valor de la democracia, especialmente de la democracia liberal. Pero mi padre siempre en los últimos años decía que con Franco se vivía maravillosamente y una de las cosas que decía era que no se pagaban impuestos. Y es verdad que no había ni IVA, no había IRPF, y a pesar de todo se recaudaban lo suficientes como para mantener un rudimentario estado de bienestar. Esto efectivamente mejoró muchísimo la sanidad pública, mejoró la educación y más o menos el país salió adelante. ¿Cuál era el secreto? Pues sencillamente un crecimiento de la economía que promedió en torno al 6-7% en los años 60, anual, y eso permitía que únicamente con lo que aportaban las empresas esto se pudiera mantener ese estado de bienestar sin necesidad de tocar demasiado el bolsillo a los contribuyentes. ¿Qué sucedió cuando en el año 73 estalla el primer choque del petróleo y la economía se desacelera? Pues que sencillamente la recaudación se vino abajo, empezamos a tener problemas de déficit público, el Estado empezó a imprimir billetes para disparar la inflación y en el año 75, cuando ya muere Franco y va a empezar la transición, pues España se encuentra con un drama que le ha sucedido siempre, y es que las democratizaciones coinciden con periodos de depresión económica. En ese lío nos metimos por nuestra imprevisión, por muchas cosas, pero por un defecto nacional que es poco comentado, y es nuestro optimismo. O sea, siempre pensamos que vamos a salir bien, que da igual, que los demás están fatal, pero que nosotros nos las vamos a arreglar. Y hay una anécdota muy ilustradora, muy ilustrativa de un Consejo de Ministros en donde en el año 73, cuando se produce el embargo de petróleo, Franco pregunta si esto nos va a afectar, y entonces el entonces ministro de Industria cuentan que le dijo: no se preocupe, excelencia, los tradicionales lazos de amistad hispano-árabe nos mantendrán al resguardo de cualquier contingencia. Bueno, aquello no fue así. La inflación en el año 78 era del 27% anual. Esto teníamos un déficit comercial brutal, esto teníamos un déficit público espantoso y la economía estaba hecha añicos. Y entonces fue cuando llegó, con la ley de reforma política, llegó Suárez, llegaron Fuentes Quintana y a través de los pactos de la Moncloa, que en parte eran políticos y en parte eran económicos, consiguieron estabilizar la economía y sentar las bases para lo que luego fue nuestro ingreso en el mercado común entonces, en la Unión Europea actual, y conseguir engranar pues probablemente el periodo más brillante de la historia económica española. Entonces, ahora que justamente se pone en cuestión ese marco, ese marco constitucional, hay que destacar que no es solo un tema político, sino que influye mucho en la economía y es lo que da una estabilidad que permite que este país esté en la élite mundial. Pues vamos, totalmente de acuerdo con las consecuencias, me ha gustado el resumen de la historia, en fin, de los años 70, de la economía española. Yo en cambio, bueno, soy un fanático constitucionalista. Realmente para mí, yo lo viví muy distinto a lo que cuentas. Yo tenía entonces 16 años, 17, 18, y
Y realmente para mí la Constitución, aparte de la primera vez que votaba, del final de la dictadura, de aquello que yo era pequeño y obviamente y mi familia era pues razonablemente de derechas, aunque mis padres mi padre me prohibió ir a la OGE y a las aquellas instituciones del franquismo. Efectivamente, el mío también me prohibió Eh, y me molestó mucho, pero mi sí, porque padre mis amigos no iban quería y tal. que me Pues educaran en el falangismo. Pues yo, a pesar de todo eso, había algo o sea, la dictadura me resultaba profundamente repulsiva y yo vivía aquello como una época de verdad, de alborozo, ¿no? De verdadera alegría de poder salir de aquella noche oscura, ¿no? Interminable, 40 años de dictadura. Eh, Al final, en realidad, el desarrollismo en España, cuando más creció la economía española en toda su historia, desde que tenemos datos, que no construcciones históricas, sino, pues obviamente fue en los años 60, aprovechando un ciclo muy favorable de la economía internacional. Pero claro, el dictador no se moría ni a tiros. Vamos, ni a tiros no se hubiera muerto, pero como no fuimos capaces, nadie salió, ¿no? Fin, pues no se murió, ¿no? Y llegamos hasta, y es verdad, y llegamos hasta cuando resulta que le dio por morirse, pues ya pues fue en el ciclo negativo la fase negativa del ciclo, ¿no? A mí me parece que es muy importante las cosas que uno no está dispuesto a hacer, ¿no? Y yo, desde luego, me parece la historia de España, pues a mí me resulta trágica. En fin, no sé desde cuándo, no sé si desde Felipe II, pero no, me resulta trágica en casi todos sus episodios, con un poco de luz, a lo mejor en las Cortes de Cádiz, ¿no? Si tuviera que elegir un episodio ¿no? Con el que resueno políticamente, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, a la Constitución española, que me parece que fue que cumplió cumplió maravillosamente bien su cometido de institucionalizar una transición que era realmente complicada y luego y además sentó las bases de lo que yo creo que ha sido la transformación económica todavía incompleta de la economía española, que fue el acceso a lo que entonces se llamaba el mercado común europeo en 1985. Estuvo todo el mundo de acuerdo, con alguna reticencia al principio del Partido Comunista, que luego pues se diluyó y fue un consenso, iba a decir general, cosa que en España es casi imposible, ¿no? Entonces importamos las instituciones europeas y a mí me parece que hoy, o sea, y hemos llegado hasta aquí, ¿no? Mal que bien, a trancas y barrancas, yo creo que más bien, ¿no? O sea, la transición española, cuando la podamos ver con más perspectiva, veremos que ha sido admirable, ha sido un éxito político y ha sido un éxito, sobre todo, económico, ¿no? También es verdad que el retraso relativo de España pues lo hacía mucho más fácil, ¿no? Todavía la economía española en 1985, después del franquismo económico, de la protección absoluta, de la falta de libertad de movimiento de capitales, de un mercado completamente intervenido. Acuérdate, eran en los pasillos de los ministerios, era donde se hacían los negocios en la economía española y seguimos padeciendo todavía mucho de eso, ¿no? Pero bueno, me parece que la transición política estuvo muy bien y la transición económica fue incompleta. Y solo para mí lo peor de la Constitución es el diseño territorial del Estado. Yo creo que la Constitución preveía un federalismo asimétrico, pero sin decirlo. Estaba el artículo 151 y el 143 que iban a regular las autonomías y desde 1980, cuando Andalucía votó su estatuto y entró por el 151, pues ahora tenemos un sistema cuyos incentivos económicos son lamentables, ¿no? 17 autonomías del 151 para un país de 46 millones de personas. Es completamente, extravagantemente caro y políticamente inmanejable, ¿no? Y bueno, entonces ahí estamos, ¿no? En ese impasse.
Pues yo la voy a fíjate, celebrar y a mí, o sea, yo descorcho, bueno, ya sabes que yo celebro todo lo que puedo, ¿no? Y este domingo el motivo de la celebración va a ser la Constitución y sí, pienso, voy a beber burbujas hoy al mediodía en honor de la Constitución con todos esos, con esa gran limitación. Creo que el Estatuto de los Trabajadores y la Organización Territorial del Estado siguen siendo las dos grandes reformas económicas pendientes que no hemos sido capaces de terminar de hacer y que políticamente a estas alturas, no sé si son muy, muy difíciles. Iba a decir imposibles, pero como impossible is nothing, pues vamos a dejarlo en muy difíciles, ¿no? no, justamente uno de los, vamos, digamos, el cerebro gris de la transición, Torcuato Fernández Miranda, que fue el que persuadió primero al rey de que firmara, de que jurara los principios fundamentales de Franco, porque le decía, luego lo que se puede hacer es cambiarlo. Y el que se empeñó en que hubiera una transición de la ley a la ley, porque en este país el análisis de Torcuato Fernández Miranda era que el problema es que había una ruptura en las transiciones, en los cambios de régimen, y eso les suponía una deslegitimidad de origen que favorecía la inestabilidad. Y entonces Torcuato Fernández Miranda se dijo, la clave es ir de la ley a la ley y que sean los propios procuradores franquistas los que voten la reforma política, que eso, el famoso harakiri, yo creo que es la pieza clave de la Constitución, cuando Suárez y Martín Villa convencieron procurador por procurador de que tenían que dar el sí a la reforma política. Pero justamente Torcuato Fernández Miranda, uno de los dos motivos de enfrentamiento con Adolfo Suárez ya al final de esa primera fase de la transición, cuando ya se aprueba la Constitución, hubo dos motivos. Uno de ellos es que habían pactado que Suárez debía retirarse una vez aprobada la Constitución y no podía presentarse a las elecciones. Y el segundo era la organización territorial del Estado. Torcuato Fernández Miranda decía que aquello estaban creando algo, un monstruo ingobernable y que acabaría teniendo gravísimas consecuencias. Torcuato Fernández Miranda murió de un infarto poco después de aprobarse la Constitución y no pudo ver la razón que tuvo absolutamente en todo, porque yo también pienso, no es fácil arreglar la organización territorial del Estado. Este es un tema que lleva el famoso debate de Azaña y Ortega en las Cortes en el año 32 sobre el Estatuto de Autonomía catalán. Es muy, muy, muy revelador porque los mismos problemas que había en el año 32 los tenemos planteados ahora en el 2000, casi 100 años después, en el 2020. Y justamente es una de las claves de la aprobación de los presupuestos. Es decir, los incentivos perversos que genera esa organización territorial hace que al final, para poder aprobar tus presupuestos en un sistema donde es muy difícil por su propia naturaleza proporcional conseguir mayorías absolutas y mayorías suficientes, dependas de unos nacionalistas que lo que quieren es extracciones de todo tipo menos económica. Sí, así es, y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. La deriva, la radicalización independentista va a continuar siendo, no sé, yo creo que una inmensa piedra en el camino del progreso y de conseguir un proyecto colectivo más robusto y más consensos y una situación, pues hombre, obviamente hemos mejorado mucho de la época de las pistolas, ¿no? Pero bueno, por ahí seguimos con unas tensiones que las generamos nosotros mismos que nos distraen. Sobre todo el coste de oportunidad del conflicto. Los conflictos son lo peor para el crecimiento económico y para la prosperidad y para el progreso. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque te distraen y restan energías y te llevan a estar pendiente de otros asuntos y a olvidarte y a no estar hablando
pues, del cambio climático, de la transformación digital, del futuro, no sé, de la semana de 4 días, o del futuro del empleo, del futuro del planeta y de la humanidad, ¿no? Y estamos en nuestros localismos, en nuestras pequeñeces, con la boina calada hasta las cejas, ¿no? O por más abajo de las cejas, ¿no? En realidad lo que nos hace la boina es que no nos deja ver, ¿no? Y bueno, y es así, fíjate... Ya que lo sacas, porque yo mirando para atrás, una de las ventajas que tiene ser español es que no tienes que inventar nada. No estoy con no me refiero que bueno el unamuniano que inventen ellos, sino que me refiero yo como periodista, cuando tengo que escribir sobre algún tema, lo primero que hago es voy a ver qué han publicado en el Economist, voy a ver qué han publicado en el Wall Street Journal, en el Financial Times, en el New York Times. Lo miro y normalmente siempre han publicado de ese tema cosas muy sensatas, cosas muy inteligentes, y entonces ser español consiste muchas veces en limitarte a copiar bien las cosas. Antes tú lo mencionabas, hablando del el atraso, y que lo que hemos hecho ha sido importar las reformas que habían hecho los europeos. Básicamente los españoles, el éxito ha sido el que les hemos cogido. Entonces, durante el siglo XIX es verdad que no lo hicimos muy bien, pero tampoco lo hicimos muy mal, porque en los periodos en donde no nos distraíamos con una guerra carlista o con una guerra de independencia, con una guerra de Cuba o con una guerra de África, lo que hacíamos era aprovechar para coger, y cogíamos. El resultado es que llegamos al siglo XX y no llegamos muy descolgados de los franceses y de los ingleses y de los alemanes. Evidentemente ellos son auténticos outliers y nosotros somos aprendices. Pero bueno, ser español en ese sentido es relativamente cómodo. Yo lo pienso en el siglo XVI. La escuela de Salamanca era la vanguardia intelectual del mundo, y ahí los frailes dominicos, o no sé si eran dominicos, pero que se dedicaban a pensar sobre si tenían o no alma los indios, y pensaban sobre la inflación o sobre el precio y el salario justo que tenían que tener las cosas, estaban a la vanguardia del pensamiento, y ellos tenían que discurrir verdaderamente cosas nuevas. Nosotros ahora, como españoles, pues de momento podemos vivir razonablemente bien imitando a los demás. Pero una de las cosas que podríamos aprender es, la has mencionado de pasada, y es la semana laboral de 4 días, que ha vuelto a lanzar al debate Pablo Iglesias. Esto fue parte, una de las banderas que enarboló en su primer programa. La había dejado caer. La experiencia internacional con la semana de 4 días es bastante mala en general, porque la intentaron implantar los alemanes, los canadienses, los franceses, y el resultado es que genera esto desempleo. Y un tema que es paradójico. En Francia, a la semana, cuando se introdujeron las 35 horas con Jospin, hubo dos reacciones por parte de las empresas. Hubo los empresarios que dijeron: miren, a mí esto me encarece el coste laboral unitario, y la única manera que tengo de preservar el empleo es bajar salarios. Y entonces, allí donde se bajaron los salarios, más o menos el empleo se mantuvo. Pero ¿qué pasó allí donde los salarios se mantuvieron? Pues sencillamente que hubo despidos, y se generó desempleo. Y en donde se bajó el salario, que se preservó el empleo, lo que sucedió es que los trabajadores tenían unos niveles de gasto ya adquiridos, y entonces tuvieron que pluriemplearse. Con lo cual tuviste que, por un lado, allí donde no se bajaron los salarios, aumentó el paro, y allí donde se bajaron los salarios, empeoró la conciliación. No sé si esa es la España a la que nos quiere llevar Pablo Iglesias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que has mencionado todos los temas que son importantes, ¿no? La experiencia francesa demuestra que no puede ser por imperativo legal la semana de 35 días. La buena jornada laboral reducida es la holandesa, sin ninguna clase de dudas. En Holanda, los trabajadores tienen derecho a solicitar una reducción de jornada, todos, en cualquier momento de su vida. Y obviamente la reducción del salario es que es
es que no, vamos, no hay ni que pensarlo. Pues como mínimo tiene que ser proporcional a la duración de la jornada y ya está, ¿no? ¿Por qué no va a funcionar eso en España? De ninguna manera. Pues no va a funcionar por los costes fijos brutales a la contratación y al despido, o sea, sobre todo al despido, ¿no? Entonces, en España, un contrato laboral más es un problema potencial más, ¿no? Dado la forma en la que tenemos de organizar la protección laboral, que está pésimamente repartida. Tenemos estas 4 castas de trabajadores, los públicos, los indefinidos de larga duración, los precarios y los sumergidos. En este mundo donde es tan costoso, donde un contrato laboral más supone un problema más, vas a acabar con casi seguridad en los juzgados de lo social. Y, lógicamente, eso hace que cuando los empleadores españoles quieren ampliar su plantilla, no lo hacen en lo que técnicamente llamamos el margen extensivo, contratando a más personas. Lo que hacen es en el intensivo, contratan más horas de las mismas personas, ¿no? Porque de esa manera se evitan tener, o sea, entre 2 trabajadores a media jornada o 1 a jornada completa, en España no hay color, es siempre 1. Entonces, lo que tú quieres es justo todo lo contrario. Tienes que transformar para que funcione la flexibilización de la jornada laboral, que en España sería espectacular, dada la estacionalidad, dada la manera en la que nos organizamos. Fíjate, la semana... Todos los bares, o sea, España es un país de temporada y fines de semana. Imagínate tú lo que permitiría, el empleo que crearía si todos los comercios pudieran contratar sin ningún, pero contratarlos con alegría, sin tener que pensarlo 2 veces, una persona más, un refuerzo laboral de fin de semana o de temporada, ¿no? Y con absoluta flexibilidad. Bueno, pues como no hay nada más lejos, dada nuestra el Estatuto de los Trabajadores y la legislación y la jurisprudencia de los juzgados de lo social. Realmente que todos los despidos en España tengan que ser opinados o potencialmente opinados por un juez es absolutamente un atraso completo, ¿no? Entonces, eso va a hacer que no funcione. Si realmente este gobierno o el gobierno que quiera que funcione una jornada laboral reducida y que pues tiene que conseguir eso, que establecer los incentivos que permitan que contratar a 2 personas 4 horas sea exactamente igual que contratar a una 8, ¿no? Y que no haya ningún coste fijo de ningún tipo asociado con ampliar las plantillas. Eso es lo que yo creo que pasa en Holanda, porque fíjate tú que en Holanda más de la mitad de los afiliados, de los trabajadores, trabajan menos de 40 horas a la semana, o sea, tiene una jornada parcial. La tercera pieza que tú has comentado es, bueno, ¿nos lo podemos permitir o no? ¿No? O sea, porque al final tú puedes permitir qué familia de 1.000 euristas o de 800 euristas pueden vivir con 800 euros o con 600 y, bueno, pues ahí entra el salario mínimo interprofesional, cuál es su cuantía y cuáles son nuestros gastos. Y otra cosa muy importante, ¿cuánto valoramos ese día que ya no vamos a ir a trabajar? ¿Qué vamos a hacer con ese día? ¿Lo vamos a usar para como tú has dicho, pluriemplearnos, buscar otros empleos, otras actividades? Puede ser para reeducarnos, lo vamos a usar para ocio. Holanda, ¿por qué se lo puede permitir? Pues porque son mucho más ricos que nosotros y no les hace falta, dado que si valoras el ocio lo suficiente o la educación o la capacidad de transformarte, lo valoras lo suficiente, pues entonces puedes decir, yo renuncio a 1/5 de mi salario a cambio de, ¿no? A cambio de tener la opción de estas otras actividades no remuneradas, en principio, de búsqueda de empleo, como digo, de educación, de cuidado de hijos, da igual, cualquier cosa que se te ocurra hacer. Entonces, en 2 palabras, no va a funcionar. No va a funcionar mientras no seamos capaces de hacer esto. Y ojalá, por favor, hayamos aprendido algo de la experiencia francesa por imperativo legal. Sería otra pésima idea, ¿no? Por imperativo legal nunca debería ser. La experiencia de Francia está tan cerca que esta vez iba a hacer una broma mala. No sé si...
La voy a hacer, ¿sabes qué? Porque no veo por qué yo no tengo que no hacer las bromas que me dé la gana. Esta vez a ver si no nos quedamos con los Borbones, ¿no? O sea, a ver si aprendemos un poco, ¿no? Si yo prefiero la guillotina, ¿qué quieres que te diga? Bueno, en eso compartes opinión con Pablo Iglesias. Has mencionado hace un momento la judicialización del despido. Eso me imagino que existirá en muchos otros ordenamientos jurídicos, pero en España tenía mucho sentido en la época de Franco. ¿Por qué? Pues porque la economía cerrada antes de que se liberalizase, tú eras un señor, ibas de cacería al Pardo o a donde fuera Franco a matar gamos, y entonces conseguías que te diera la concesión nacional de lavadoras. Y entonces tú ya habías hecho ya te había tocado el euromillón, entonces ya no tenías que vivir. Y entonces Franco a cambio te decía, ya, pero yo te voy a dar un negocio que te vas a forrar, pero a cambio tú no puedes despedir a quien Claro, quieras. obviamente, Y así entonces era. ponía un juez que decía si se le despide o no, si es Así legítimo era. o no. Entonces todo eso lo venimos un poco arrastrando de la época Claro, es de así, porque Franco. fíjate que el pater familias, acuérdate que la falange era de las Hons, eras nacional sindicalista, estamos hablando de sindicalismo fascista, ¿no? Eso es lo que es. Exacto, exacto. Y el pater familias no podías despedirle, porque ¿quién iba a mantener a la familia, ¿no? Esta era una estructura patriarcal, absolutamente patriarcal de la organización familiar, donde el pater familias tenía que mantener y por lo tanto no podías despedirle prácticamente bajo ningún concepto, ¿no? No, era prácticamente delito el despido. Eso que dices, efectivamente, has mencionado antes que a ti tu padre no te dejó hacerte de la OGE, que para claro, los que no hayan vivido la prehistoria, era la Organización de Juventudes de España, que era la versión, eran los Boy Scouts, pero falangistas. Exacto. Y entonces mi padre no tenía ninguna simpatía por la falange. Como digo, durante la mayor parte de su vida fue un liberal, pues en la línea de Ortega y Gasset, y no entendía, y para él el sistema, la falange era fascismo puro, y el fascismo sobre todo tenía en común con el marxismo su odio al mercado, su antiliberalismo, y que había al final en la cúspide de la pirámide un señor que decidía todo, en el caso, todo, como en los regímenes totalitarios, con quién, lo que podías cantar, lo que podías ver en televisión, lo que podías hacer en la calle. Bueno, yo recuerdo que siendo novio de mi mujer, estoy hablando ya de los años 70, estábamos besándonos en un parque y de detrás de un soto apareció un guardabosques, porque eran eso, llevaban ahí una badana de cuero y tal, y nos dijo, repórtense o los llevo al cuartelillo. A mí me pasó lo mismo en la Plaza de París, para que veas que en la Plaza de Claro. París estaba yo ahí con una novia delante de la audiencia o detrás de la audiencia, sentado en un banco, y vino un gris con la gorra de plato y la banda roja aquella y nos dijo Claro, bueno, es que tú te fuiste además exactamente te lo que tú fuiste has dicho. al Tribunal Supremo, ¿no? Pues Eso es. sí, pues mira que no iba yo mucho. Bueno, aquel día tocó, ¿no? Y nos dijo, repórtense. O sea, fíjate tú que eso debía estar en el manual de Exacto. repórtense. Esto no se puede hacer en la calle. Digo, bueno, pues nada. Oye, ya O sea, acaso me voy a casa, porque en mi casa tampoco se puede. O sea, No, claro, esto era. No, y, bueno, había historias, o sea, Gila se exilió porque vivía en concubinato, como se decía, con una mujer, y eso era delito, y estaba penado con la cárcel, y se tuvo que ir a Argentina oye, para que no lo detuvieran. déjame, antes de que, porque este tema, por si nos vamos de este tema, hay una cosa que me ha quedado con ganas que me he quedado con ganas de comentarla antes de que nos vayamos, y es que desde un punto de vista político, pero esencialmente económico, este argumento que he oído repetido una y otra vez, no sé si lo ha comentado la ministra Lastra, no sé quién ha dicho que era mejor, intentando justificar el apoyo de Bildu a los presupuestos, que era mejor votos que balas.
Pues claro que es mejor votos que balas. Claro que cualquier clase de cosa es mejor que balas. Pero ¿por qué usar ese término de la comparación? Balas es inaceptable en todos, o sea, no puedes, fíjate que ese argumento dice, si tú pones balas en el camino, pues ya está, porque luego me vas a decir, se convierte en una amenaza creíble y me vas a decir, ahora esto es mejor que balas, ¿no? Claro, no, y además Me parece que es de una bajeza ética tan tremenda. O sea, que me parece fundamental cuando uno habla de ética, quizá de política, qué cosas no estás dispuesto a hacer. Y ya está. Mira, yo por esto que a veces decimos, que no sé si cada vez menos, yo por ahí no paso, ¿no? O sea, pues bueno, pues el gobierno de coalición ha pasado por ahí y ha aceptado que votos son mejores que balas. Pues hombre, pues solo faltaría. Pero, claro, pero, pero por algún sitio no hay que pasar, ¿comprendes? Hay que decir, pero fíjate que cuando hablamos por el otro lado, resulta que hay que esterilizar a Vox, que yo por ahí no paso. O sea, que lo que le piden los partidos de izquierdas al PP y a Ciudadanos, a la derecha, es que no pase por negociar con Vox, ¿no? Que no pase por ahí. Y sin embargo, por el otro lado, ¿son mejores votos que balas? claro, es que da la impresión, de me ha- que ha estado sobre la mesa eso. Dices, no, hombre, si estuviera usted eligiendo entre votos y balas, pero esa elección no se ha dado. ETA dejó de matar hace ya algún tiempo y No, si... a ETA la destruyó la Guardia Civil y la exacto, y el que a lo Estado de mejor, Derecho. la única cosa que yo no, la única, pues mira que a mí me han puesto la regadera saliendo del seto, todas esas cosas siniestras de la época franquista. Sin embargo, esto me parece que ha sido un éxito, vamos, sin precedentes. Por cierto, hay un documental en Netflix espectacular, duro, o sea, porque lo estaba viendo Chris y yo decía, mira, yo he vivido acongojado, o sea, era volver a casa, porque entonces había periódicos y no había internet y no te enterabas hasta que no llegabas a casa y leías el periódico, a ver si habían matado a alguien o no, y era otra vez, y qué van a hacer los militares, y otra vez, y qué van a hacer los militares, y otra vez, y otro asesinato. Era 20 años acongojados, de verdad, con el corazón encogido. 20, he dicho 20, no sé cuántos fueron, no me importa, muchos. Bueno, Muchas. ETA estuvo funcionando desde el primer atentado, que creo que fue en el año 56, hasta 2011 o por ahí, Bueno, no pues sé exactamente. ya está, pues tú calcúlale que más o menos, pues bueno, y realmente eso no sé, me ha parecido, me ha entristecido mucho, ¿no? Me ha parecido. Yo no sé yo no sé si hace falta los votos de Bildu o no hacen falta, pero y Otegi, tío, y sigue ahí. O sea, no ha habido ni siquiera un lavado de cara, no ha habido ni siquiera nadie ha pedido perdón, no puede ser, ¿sabes? La bajeza moral que para mí, desde mi punto de vista, y este es nuestro punto de vista, esto es nuestro casino, hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Me ha parecido terrible, ¿no? O sea, difícil de perdonar, fíjate. Pues con esa nota triste vamos a dejar esta semana el podcast. Que pases buena semana, Javier. Gracias, igual. Nos vemos el domingo. Nos vemos.